Me creí superior a mi esposo, hasta que lo vi feliz con otra. El arrepentimiento llegó demasiado tarde. Antes de que comience esta historia, quiero pedirte algo de corazón. Si lo que vas a escuchar te conmueve, si te hace detenerte un segundo a mirar a tu alrededor, si te recuerda a alguien que tal vez estás subestimando sin darte cuenta, no te vayas sin suscribirte. Haz clic en ese botón rojo que aparece abajo del vídeo. Tu apoyo no solo me permite seguir contando historias reales, sino que ayuda a que más personas las escuchen a tiempo, antes de cometer errores que no se pueden deshacer. Ahora sí, respira hondo, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia de amor perdido. Es un espejo que muchos no se atreven a mirar, pero que todos necesitan ver al menos una vez en la vida. Hace ya casi 7 años, recibí un mensaje que parecía escrito con las uñas del alma, con tinta mezclada con lágrimas. No tenía firma, no tenía nombre, solo unas líneas temblorosas que decían: necesito que alguien cuente lo que hice. No para que me perdonen. Para que otras no repitan mi error. Perdí al único hombre que me amó sin condiciones, y no fue por una amante, ni por una pelea, ni siquiera por indiferencia. Fue porque creí que yo era demasiado buena para él. Y en esa creencia, lo destruí sin siquiera tocarlo. Esa frase me persiguió como una sombra durante meses. No me dejaba dormir. Me la repetía cada vez que veía a una pareja en la calle, cada vez que alguien hablaba de nivel de vida, o de no conformarse con lo básico. ¿Cómo se puede arruinar un amor sin gritos, sin traiciones, sin violencia? ¿Cómo se puede perder a alguien que te daba todo, solo por creer que merecías más? Durante semanas intenté contactar a quien había escrito esas palabras. No respondió. Hasta que 3 años después volvió. Esta vez con más dolor, con más detalles, con una voz rota que decía: estoy lista. Cuéntala. Tal vez así salve a alguien que aún tiene tiempo. Su nombre era Elena, aunque ese no es su nombre real. Tenía 49 años, era vicepresidenta de operaciones en una multinacional de retail y vivía en una ciudad del interior, donde las calles son anchas, los árboles dan sombra en verano y los vecinos aún se saludan con la mano. La vida allí parece lenta, predecible, incluso aburrida para muchos. Pero el dolor a veces es más profundo cuando no se ve, cuando no se grita, cuando se vive en silencio, entre paredes pulcras y cenas perfectamente servidas. Se había casado a los 32 con Roberto, un hombre de mirada callada y manos trabajadas, técnico senior en sistemas de climatización industrial. No era el típico galán de revista. No tenía coche nuevo, no usaba ropa de marca, no sabía que era un influencer, ni le interesaba. Pero tenía algo que pocas personas tienen hoy: constancia. Lealtad. Silencio que abraza. Se conocieron en un curso de primeros auxilios obligatorio en una empresa donde ambos trabajaban temporalmente. Él no fue el más hablador, pero fue el único que notó que ella tenía mareos por el calor y le ofreció agua y un lugar para sentarse en la sombra, sin pedir nada a cambio. Ella lo recordó por eso. Por el gesto, no por las palabras. Los primeros 10 años de matrimonio fueron de esos que nadie filma, pero que sostienen el mundo. No había cenas con velas todos los viernes, pero sí había café recién hecho cada mañana, servido en tazas que ella misma había elegido en una feria artesanal. No viajaban a París, pero sí iban juntos a la feria del pueblo y se reían como niños con los juegos de azar, especialmente en la ruleta de colores donde él siempre apostaba al rojo, porque es tu color favorito, le decía. Él le arreglaba la canilla que goteaba, ella le planchaba la camisa antes de las reuniones importantes. Se apoyaban. Se escuchaban. Se amaban en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que no se publica. Ella lo admiraba. Decía que su forma de trabajar sin quejarse, de llegar a casa con el cuerpo cansado pero con una sonrisa, era digna de respeto. Él la miraba como si fuera su refugio. Y por un tiempo, lo fueron el uno para el otro. Tenían una rutina que otros llamarían aburrida, pero que para ellos era su lenguaje secreto. Él le dejaba el último pedazo de pan con mermelada, ella le guardaba el asiento de la ventana en el auto. Pequeñas certezas. Grandes amores. Pero todo empezó a torcerse cuando Elena cumplió 40 años. Fue entonces que su entorno laboral cambió por completo. La empresa fue adquirida por un grupo internacional con sede en Europa,
Y llegaron nuevas ejecutivas, más jóvenes, más conectadas, más obsesionadas con la imagen de éxito, con el personal branding y con la idea de que la vida es una escalera que hay que subir sin mirar atrás. Empezaron a hablar de parejas que te elevan, de no conformarse con lo básico, de nivel de vida como reflejo de autoestima. Al principio Elena las escuchaba con distancia, incluso con cierto desdén. Ellas no saben lo que es construir algo de verdad, pensaba. Solo saben aparentar. Pero con el tiempo esas frases se le clavaron. No como agujas, sino como raíces. Comenzó a fijarse en lo que no tenía. No tenían vacaciones internacionales, su casa no era de diseño, Roberto no manejaba un auto último modelo ni hablaba de inversiones en criptomonedas. Y lo peor, ya no lo miraba con admiración. Lo veía como un hombre de rutina, como alguien que se conformaba con lo esencial, mientras ella sentía que estaba destinada a algo más grande, a alguien que la hiciera sentir importante frente al mundo, que la hiciera brillar en las cenas de trabajo, que la hiciera sentir que había ascendido en la vida, no solo profesionalmente sino socialmente. Fue en ese momento que las redes sociales se convirtieron en su cárcel dorada. Empezó a seguir perfiles de parejas que presumían cenas en restaurantes con vista al mar, viajes improvisados a Bali, regalos sorpresa con cajas rojas, fotos de buenos días con rosas y café gourmet, escapadas románticas a hoteles boutique. Comparaba esas imágenes con su realidad, un hombre que llegaba a casa con las manos manchadas de grasa, con el uniforme sudado, que le preguntaba si tenía hambre antes de quitarse los zapatos, que le ofrecía masajearle los pies después de un día largo, y ella, en lugar de agradecerlo, ya solo pensaba, esto no es suficiente. Merezco más. Soy más que esto. Pero no se dio cuenta de que estaba comparando su vida real con la ficción cuidadosamente editada de otros. No veía las discusiones tras cámaras, las deudas ocultas, las infidelidades disfrazadas de amistad, los divorcios silenciosos que se gestaban tras esas sonrisas perfectas. Solo veía lo que quería ver. Y eso la cegó. La tecnología, que prometía conexión, la estaba aislando de lo único real que tenía. No fue un grito lo que los separó. Fue una acumulación de miradas frías, de silencios cortantes, de palabras suaves dichas con veneno. Primero fue el tono. Ya no le hablaba con cariño. Si él le proponía ver una película, respondía con un no tengo ganas, además esas cosas tan simples ya me aburren. Si él le contaba un problema del trabajo, ella lo interrumpía con un otra vez con lo mismo. No entiendo por qué no buscas algo mejor. Con tu experiencia podrías estar en otro lado. Él en silencio bajaba la mirada y guardaba sus palabras para sí mismo. Luego vinieron los comentarios en público. En una cena con amigas, cuando Roberto mencionó que había arreglado una máquina que nadie más pudo reparar en una fábrica del interior, Elena soltó una risita seca y dijo, sí, claro, como si eso fuera un gran mérito. Cualquiera con un manual puede hacerlo. Aunque, claro, no todos tienen tu paciencia para cosas tan técnicas. Sus amigas rieron por compromiso. Él no dijo nada. Solo dejó el tenedor sobre el plato y no volvió a hablar en toda la noche. En el auto de regreso, ella ni siquiera notó que él no había dicho una palabra. Solo pensaba en lo que publicaría al día siguiente en su perfil. En casa, la distancia se volvió física y emocional. Ya no dormían abrazados. Ella se daba vuelta hacia la pared con los auriculares puestos, como si su presencia fuera una molestia. Si él intentaba tocarla, lo rechazaba con un hoy no, estoy cansada. Pero no era cansancio. Era indiferencia. Y lo peor de todo, ella creía que lo estaba ayudando. Si ve que no lo valoro, se esforzará más. Tal vez hasta busque otro trabajo, algo con más proyección, se repetía cada noche. Pero lo único que lograba era que él se apagara poco a poco, como una vela a la que le falta oxígeno. Roberto, por su parte, no se rebeló. No gritó, no la culpó, no buscó consuelo en otra mujer. Simplemente se encerró. Dejó de compartir sus logros. Ya no le contaba que le habían dado una bonificación por un proyecto exitoso, ni que un cliente lo había felicitado personalmente, ni que había aprendido algo nuevo en un curso online gratuito que hizo en las noches. Dejó de pedirle consejos. Dejó de preguntarle cómo le había ido en el día. Se convirtió en un huésped en su propia casa, presente, útil, invisible. Elena, en su arrogancia, interpretó ese silencio como debilidad, como resignación.
Se sentía más fuerte, más libre, más elevada. Hasta empezó a imaginar su vida sin él, viajes solos a destinos exóticos, fiestas en terrazas con vistas panorámicas, nuevas oportunidades con hombres que sí la entendían, que hablaban su mismo lenguaje de logros y metas. Cuando se vaya, respiraré, pensaba. Por fin podré ser quien realmente soy. Pero Roberto no se fue. No de inmediato. Porque aún tenía una chispa de esperanza. Hizo esfuerzos desesperados por reconectar. Le preparó su postre favorito, flan con dulce de leche casero, el mismo que le había hecho en su primera cita, años atrás. Le compró un perfume que ella había mencionado de pasada en una conversación con amigas, uno caro, de una marca francesa que él tuvo que ahorrar durante meses para pagar. Le escribió una carta donde le decía cuánto la admiraba, cuánto la amaba, cuánto quería que todo volviera a ser como antes, cuánto extrañaba su risa, su forma de abrazarlo al llegar, su mirada cuando le contaba algo nuevo. Ella la leyó, y la guardó en un cajón sin responder. No por crueldad deliberada, sino porque ya no lo veía como un igual. Lo veía como un subordinado emocional que debía ganarse su afecto cada día, como si el amor fuera un premio que se otorga por mérito, no por entrega. Y entonces, una mañana de otoño, todo cambió. Elena se despertó y no lo escuchó moverse en la cocina, como siempre. No había café. No había ropa tendida. No había rastro de él. Solo una carta sobre la mesa del comedor, escrita a mano, con una caligrafía temblorosa, como si cada palabra le hubiera costado sangre. La abrió con las manos frías. En ella, Roberto le escribió: no me fui porque ya no te amé. Me fui porque ya no me reconozco. Cada vez que me corregías, cada vez que me hacías sentir pequeño frente a otros, cada vez que ignorabas mis esfuerzos, cada vez que comparabas mi vida con la de otros, me fui perdiendo un poco más. Dejé de creer en mí mismo. Dejé de hablar. Dejé de soñar. No quiero seguir viviendo con miedo de no ser suficiente para ti. Prefiero estar solo a seguir perdiéndome contigo. Ojalá un día entiendas que el amor no se mide por lo que uno aparenta, ni por el coche que maneja, ni por las fotos que publica. El amor se mide por lo que uno es capaz de dar sin pedir nada a cambio. Y yo te di todo. Pero tú solo veías lo que no tenía. Elena se desplomó en el suelo. Pero no lloró. Primero vino la rabia. ¿Cómo se atreve?, pensó. Si yo era la que lo aguantaba, la que lo cuidaba, la que le daba estabilidad, techo, comida, respeto social, si no fuera por mí, todavía estaría arreglando motores en un taller de barrio. Durante meses se repitió que estaba mejor sin él. Se arregló más, se compró ropa de diseñador, renovó su guardarropa completo, salió con amigas, aceptó citas con hombres que parecían todo lo que Roberto no era, habladores, viajeros, seguros de sí mismos, con historias de éxito en los labios, con carteras llenas y sonrisas ensayadas. Uno era dueño de una cadena de gimnasios boutique, otro tenía un yate pequeño en el lago, otro publicaba fotos con celebridades menores en eventos de caridad. Pero con cada uno descubrió una verdad que la helaba por dentro: esos hombres no querían construir nada. Solo querían pasar el rato. No la escuchaban de verdad. No le preguntaban si tenía frío. No le ofrecían su chaqueta. No se preocupaban si llegaba tarde a casa. Solo querían que luciera bien a su lado, como un trofeo. Y cuando ella mostraba vulnerabilidad, cuando hablaba de sus miedos o de sus días malos, se alejaban. No sabía que eras tan intensa, le dijo uno. Pensé que solo querías divertirte, le dijo otro. Eres muy compleja, le escribió un tercero por mensaje, sin siquiera despedirse en persona. Y fue ahí cuando entendió: Roberto no la amaba a pesar de sus defectos. La amaba con ellos. Y nadie más lo hacía. Él no necesitaba que ella fuera perfecta. Solo necesitaba que lo viera. Que lo valorara. Que lo respetara. Pasaron 3 años. Elena tenía más seguidores en redes, más likes, más viajes en su perfil. Había ascendido en su carrera, tenía un departamento en el centro con vista a la ciudad, un auto importado, ropa de marca, una agenda llena de eventos. Pero también tenía una soledad que no se callaba con ruido ni con gente. Volvía a casa y no había nadie que le dijera: ¿te fue bien hoy? Nadie que le preparara un té cuando estaba resfriada. Nadie que la abrazara sin esperar nada a cambio.
Y fue entonces, en medio de esa quietud incómoda, que empezó a recordar los pequeños gestos de Roberto. La forma en que le sostenía la mano al cruzar la calle, incluso cuando ya no había tráfico. La paciencia con la que la escuchaba cuando tenía un mal día, sin interrumpirla, sin ofrecer soluciones, solo escuchando. La forma en que la miraba, como si ella fuera su mundo entero, como si nada más importara en ese momento. Empezó a soñar con él. No con pasión, sino con nostalgia. Con la calma que él le daba sin exigir nada. Con la seguridad de saber que, sin importar qué pasara en el mundo, él estaría allí. Un sábado cualquiera, mientras paseaba por un mercado de libros antiguos en el centro de la ciudad, lo vio. Estaba parado frente a un puesto de novelas usadas, riendo con una mujer de cabello castaño, sencilla, con un vestido de algodón y una mochila al hombro. No era joven, no era glamorosa, no llevaba maquillaje excesivo, ni ropa de marca. Pero había algo en la forma en que lo miraba, como si cada arruga en su rostro le contara una historia que ella amaba, como si cada silencio suyo tuviera valor. ¿Y Roberto? Roberto tenía una sonrisa que Elena ya no recordaba. Tranquila. Sincera. Completa. No era el hombre derrotado que ella había dejado. Era alguien en paz. Alguien valorado. Alguien amado. La mujer le ajustó la bufanda con un gesto suave, y él le tomó la mano y la besó con una ternura que Elena no había visto en años. En ese momento, algo dentro de ella se rompió. No de dolor. De vergüenza. Porque entendió que él no había cambiado. Lo que cambió fue el lugar donde lo pusieron. Ella lo hizo sentir poco, esa mujer lo hacía sentir suficiente. Esa noche Elena no durmió. Primero vino la vergüenza. Luego el arrepentimiento. Y finalmente el dolor verdadero. No por haberlo perdido, sino por haberlo destruido. Se dio cuenta de que él no se había ido por otra mujer. Se había ido porque otra mujer lo trataba como merecía, con respeto, con paciencia, con amor que no exigía demostraciones constantes, que no necesitaba validación externa. Y ella lo había reducido a un empleado emocional, a alguien que tenía que ganarse su atención como si fuera un premio, como si su amor fuera una moneda que había que pagar con logros, con apariencias, con palabras vacías. Lloró por primera vez desde que se fue. No por egoísmo. Por culpa. Por entender que el mayor acto de amor que recibió en su vida lo había tratado como si fuera insuficiente, como si no mereciera estar a su lado, como si su presencia fuera un error que ella toleraba por lástima. Hoy, Elena vive sola. Tiene todo lo que antes creía que le faltaba, un buen cargo, viajes, ropa de marca, seguidores en redes, reconocimiento profesional. Pero también carga una lección que no se borra, que el mayor lujo no es lo que tienes, sino cómo tratas a quien te ama sin pedir nada a cambio. Me escribió de nuevo hace unos meses. Esta vez con su nombre completo, su ciudad, su historia entera, incluso con fotos antiguas que guardaba como reliquias de un tiempo que ya no volverá. Y me dijo: cuéntala. Que alguien la escuche antes de que sea demasiado tarde. Porque los buenos hombres no esperan para siempre. Y cuando se van, no se llevan solo su amor. Se llevan la parte de ti que ya no sabrás cómo recuperar. La parte que solo ellos supieron ver y que tú no supiste cuidar. Si estás escuchando esto y todavía tienes a alguien que te abraza sin juzgarte, que te espera sin exigirte más de lo que puedes dar, que te ama incluso en tus días más grises, que te mira con respeto aunque no tengas nada que mostrarle, no lo dejes ir. No por orgullo. No por comparaciones con vidas ajenas. No por ilusiones vacías vendidas por pantallas. Porque cuando ese amor se va, no hay redes sociales, ni viajes, ni nuevas parejas que puedan llenar el hueco que deja. Solo queda el eco de lo que pudiste haber cuidado, y no lo hiciste. Y ese eco, créeme, suena para siempre. No en los oídos. En el alma. Y no hay canción, ni terapia, ni logro que lo apague. Solo el arrepentimiento, y la esperanza de que tu historia sirva para que otros no repitan el mismo error. Porque a veces el mayor castigo no es perder a alguien. Es darte cuenta, demasiado tarde, de que lo que destruiste era lo único que realmente valía. Y lo peor no es que se haya ido. Es que tú lo empujaste a irse, con caricias que no diste, con palabras que no dijiste, con respeto que no tuviste, con presencia que diste por sentada. Y ahora, ya no hay vuelta atrás. Solo la lección.
Y la esperanza de que alguien, al escuchar esto, decida valorar a tiempo lo que tiene, antes de que sea demasiado tarde. Porque el amor verdadero no grita. No presume. No exige. Solo está. Y si no lo cuidas, un día deja de estar. Y cuando eso sucede, no hay logro en el mundo que compense esa ausencia. Solo el silencio. Un silencio que grita más fuerte que cualquier reproche.